Hola amigos de Arte en tus manos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo un nuevo diseño para una casita de las que estamos elaborando. Es la número 3 de la serie Armando un pesebre completo. Entonces es un nuevo modelo para que lo puedan elaborar ustedes, es muy fácil de hacer. Así que los invito a que me acompañen hasta el final y no se pierdan nada de este nuevo proyecto. Listo, en esta casa número 3 entonces vamos a utilizar estas piezas hechas en cartón. Y acá ya las tengo cortaditas. Acá están los moldes, los cuales les voy a dejar en la descripción del video. Les dejo para que ustedes lo puedan descargar. Y allí tienen todas las medidas necesarias, ¿no? Acá entonces tengo las piezas ya cortadas de acuerdo a la forma. Entonces ustedes ya saben y les voy a explicar cómo lo vamos a ensamblar. Aquí tenemos la base, que es la pieza más grande. Tengo estas 4 piezas que conforman las paredes de la casa. Esta es una pieza, esta es otra, aunque estas en los moldes sale como una sola porque es igual, solo que a una le vamos a quitar un pedazo. Son completamente de la misma altura aquí, en la distancia y todo, pero entonces aquí en los moldes sale así, miren, sale como una sola, pero hay que cortar 2 piezas, ¿no? Entonces aquí está demarcado donde cortamos una, listo, entonces para que salgan estas 2 piezas. Una más larga que la otra porque esta va a ser la pared de fondo y esta va a ser la pared lateral que va a estar pegada sobre esta, no al lado, sino sobre esta. Listo, entonces aquí están estas 2 piezas que conforman la pared de fondo y la pared lateral izquierda. Esta es la pared de frente o la fachada, la cual le hice una ventana y también le corté una puertica. Como siempre conservamos el pedacito de cartón de la puerta para hacerla más adelante. Aquí le hice unos agujeros para introducir allí unos palitos que van a hacer la ilusión de los postes con los que viene la estructura de la casa, ¿no? Entonces aquí tiene una distancia. Voy a demarcar desde la base hasta arriba 9 centímetros. Por el otro lado lo marqué. Miren, desde aquí hasta arriba 9 centímetros y de ahí para abajo ustedes hacen los agujeritos. Estos agujeritos también están en los moldes, ¿no? La distancia, si ustedes los quieren guiarse con eso. Y está la pared lateral derecha, que es esta. Y acá también entonces en su parte interna, miren, cuando lo vayamos a armar, pues tenemos en cuenta que estas guías que estamos haciendo a 9 centímetros son las que van a quedar en la parte interna. ¿Listo? Entonces acá está esta pues la parte de adelante, la parte interna es esta. Va a ser así y esta también. Esta va a ser la base acá de la parte de arriba de esta casa, porque en la terraza va a tener otra pieza, mire, otra como un saliente del techo con otra puerta. Entonces cortamos 2 piezas iguales, a una le hacemos una puerta. ¿Listo? Y a esto entonces le hacemos una pieza para el techo. Y adicional tenemos otro tejadito, el cual ya más adelante vamos a mostrar cómo se saca, y una pieza para armar un pozo. Pues listo amigos, entonces ya con estas piezas vamos a comenzar a armar. Bueno, entonces la secuencia para armar esta pieza es así. Primero pues debemos haber hecho la guía a 9 centímetros de todas las piezas aquí y trazamos una línea, miren, todas coinciden, una línea de 9 centímetros por la parte interna. Listo, entonces para tener ahí la guía de la altura del piso de la segunda planta. ¿Listo? Bueno, entonces primero vamos a pegar esta pieza y esta pieza. Entonces la vamos a pegar, puede ser centrada. Vamos a utilizar como siempre la silicona. Entonces simplemente vamos a fijarlo, lo dejamos un poquito separado de atrás, medio centímetro. Bueno, aquí me acordé que debemos pegarlo corrido hacia acá, porque aquí vamos a poner un pozo. Listo, entonces, menos mal todavía no ha pegado, entonces para que ustedes tengan en cuenta. Listo, lo vamos a pegar corrido hacia este lado. Y acá entonces hacemos lo mismo, aplicamos la silicona aquí en la base y lo vamos a fijar para que quede aquí bien unido y nos quede recto. Bueno amigos, aquí ya después de que esté esto bien pegadito aquí, bien alineado, entonces vamos a pegar el piso de la segunda planta aquí.
en la guía que ya habíamos hecho. Miren que hicimos a 9 centímetros, hicimos la guía, y vamos a tener en cuenta entonces de que esta guía nos quede debajo de la rayita de la línea o la guía que hicimos, porque acá vamos a pegar estas paredes. Miren, entonces estas paredes deben quedar bien alineadas con la parte de arriba, ¿sí? Entonces debemos pegarla debajo de la línea y no por la parte de arriba, ¿ya? Por debajo de la guía que hicimos. Y antes de pegarla colocamos esta misma pieza acá en la base. Miren, bien alineado, miren cómo queda, y vamos a marcar para tener otra guía por donde pegar ahora las paredes. Pues ya tenemos acá en la base la guía para que nos quede todo bien derechito. ¿Listo? Entonces aquí aplico silicona en este lado, en este lo voy a pegar, lo voy a sostener que me quede todo bien. Miren que aquí queda separado, pero es porque esta pared va hundida. ¿Listo? Entonces lo voy a pegar, lo sostengo y espero que seque. Bueno, aquí entonces ya quedó bien pegado. Ahora hay que pegar la parte de acá arriba. Entonces vamos a tomar estas dos piezas, a la cual una le hice una puerta. Bueno, se me olvidaba mencionarles, esta pieza que acabé de pegar tiene 8 centímetros en un lado y tiene 8.7 por otro. De igual forma, si ustedes lo ubican mal, pues les va a quedar salido, ¿no? Si ustedes lo hubieran ubicado mal, pues les queda sobresalido. Hay que tener en cuenta eso, pero pues es al momento de pegarlo, ¿no? Para que de pronto no vayan a aplicar la silicona y después ven que les quedó mal ubicado. Entonces siempre ubicar primero la pieza en la posición correcta y después ahí sí ya le aplicamos la silicona y la pegamos. Y aquí en esta pieza de acá, miren, esto va a quedar una pieza acá y la otra pieza va a quedar en la parte de acá interna. Entonces vamos a pegar, por ejemplo, primero esta pieza. Es aquí, como esta va interna, ya les muestro qué es, porque digo que interna. Entonces miren, la ubicamos acá. Tenemos en cuenta esta pieza para que nos quede así, miren. Entonces interna es porque va pegada aquí a ras y va pegada aquí por dentro de esta pieza. ¿Listo? Entonces tenemos en cuenta esta piecita para que no nos vaya a quedar corrido. Nos queda un poquito desalineado, pues no importa, pero debe ser muy poquito. ¿Sí? Miren, entonces aquí queda a ras y aquí con esta pieza tenemos en cuenta de que esta aquí queda por dentro, aquí queda esta pieza por dentro. ¿Sí? Entonces aquí de pronto al pegarlo o algo puede que se nos descuadre un poquito, pero la idea es esta. Miren, queda así. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya pudieron ver cómo quedó pegado. Entonces ya vieron esta pieza acá interna de esta de afuera también, pero esta acá queda metida acá. Listo. Acá ahora pues vamos a pegar el techo, lo ponemos así que quede distribuido para todos lados. Este se queda distribuido o lo podemos poner corrido hacia un lado, pero la idea es que quede sobresalido en estas caras, ¿no? En estas caras de acá, de la parte de atrás, si quieren lo dejan a ras, que quede salido, miren, acá a los lados y hacia la parte de adelante. Entonces miren, esto es como una salida de la u otra parte de la estructura, pero encima de la casa. Y esta pieza, miren, ahora vamos a pegar esta y esta de acá, teniendo en cuenta entonces la guía. Pues ya aquí nos da la línea guía. ¿Ven? Entonces teniendo en cuenta la guía de abajo para que no vaya a quedar torcido, entonces pegamos primero esta pieza de acá, la pared lateral, pegamos esta y tenemos en cuenta la línea guía, ¿no? Que quede por fuera de la línea guía en este caso. Ya después de haberlo pegado, entonces pegamos esta, que es la fachada. ¿Listo? Entonces la fachadita, la ventana queda para este lado y la puerta para este lado. Entonces pegamos estas piezas acá para que nos quede así y pegamos el techito ya como les había mencionado. Bueno, entonces debe quedar así, miren. Listo, ya después de haberlo pegado se me olvida mencionarles algo. Para este tejadito, esta pieza que es pequeña, que en el molde va a decir tejado, debemos hacer dos agujeros. Estos agujeros los voy a dejar ya listos en el molde para que ustedes lo hagan desde el principio.
a 5 centímetros de altura y con una separación de 3 centímetros. Este tejadito tiene 4, entonces para que quede en la parte de adentro. Esto es para poner 2 palitos más adelante. Listo. Y aquí este tejado, entonces lo que vamos a hacer es quitarle la capa, una capa de cartón, para que quede así ondulado como un tejadito normal. Listo, miren, así, muy fácil. Ya esto después entonces lo vamos a pegar aquí. Entonces debemos colocarle unos palitos allí. Es palito de brocheta, lo que hacemos es cortarlo e introducirlo. Y para el pozo lo que hacemos es cortar la pieza así larguita y lo vamos curvando. Lo hacemos haciendo así, poco a poco. Lo curvamos y lo vamos a pegar aquí, dando, miren, dando la distancia más o menos del tejado, que nos dé ahí la distancia, ¿sí? Entonces simplemente aplicamos silicona, lo sostenemos y que nos quede curvito allí. Entonces lo voy a pegar para que ustedes vean cómo queda. Bueno, entonces miren cómo queda de fácil hacer este pozo, ¿sí? Y para el tejado, entonces, como les había dicho, cortamos 2 palitos. Yo los corté de 3 centímetros. Le ponemos un poquito de silicona aquí en la parte del agujero. Lo introducimos un poquito, no mucho, como para que se sostenga, no se nos vaya a salir. Listo, para que quede así salido. Y acá podemos pegar el techo, miren. Es el techito. Simplemente le aplicamos silicona en un extremo y un poquito aquí en la punta de los palitos. Entonces lo vamos a pegar allí, que se quede viendo un poquito el palo, y acá. Miren, así. Entonces ya le eché silicona acá para que quede pegado, y aquí queda en las puntas también pegado con un poco de silicona. Listo, lo dejamos secar allí. Entonces ya está quedando listo nuestro proyecto para comenzar a estucar. Preparado ya para estucar, si ustedes quieren, aquí les muestro. Miren, yo coloqué cinta de papel en las uniones donde van los huequitos del cartón. Si ustedes quieren hacerlo, si no, entonces cubren bien con el estuco. En el proyecto anterior les mostré cómo hacerlo sin poner cinta, ¿no? Entonces ustedes, si quieren, lo pueden hacer así, y o utilizar la cinta, pues les hace que sea más rápido y más fácil la forma de estucar. Para utilizar pincel, ustedes pueden utilizar también espátula si quieren, ya va en gustos. Y el estuco, pues es estuco que viene ya listo, escayola, pasta yeso, como lo conozcan ustedes en sus países. ¿Listo? Y simplemente vamos a comenzar a distribuirlo. Ya ustedes aplican el estuco. Esto no requiere ninguna técnica en especial, simplemente aplicar generosamente, ¿no? Que quede cubierto todo. Listo, así lo pueden distribuir para diferentes lados. Si lo aplican con el pincel, les va a quedar con más textura, ¿sí? Con la espátula queda más liso. Y así sencillamente vamos a cubrir todo, teniendo en cuenta aplicar debajo de estas piezas, de estas partecitas, aquí por la parte de abajo, y esta parte de aquí, estos bordes, que quede con una buena cantidad de estuco. Y así lo vamos distribuyendo en toda la superficie. También hay que tener en cuenta aplicar aquí en este bordecito de las puertas para que quede bien el acabado. No es necesario aplicar demasiado en estas partes tampoco, simplemente cubrir allí, que no se vean los agujeritos del cartón. Listo, y así entonces vamos aplicando en toda la superficie, teniendo en cuenta de que todo quede bien cubierto. Aquí las paredes internas, el piso, el tejado, le vamos a aplicar también aquí al pozo, en esta partecita, por acá. Los palitos tratemos de no tocarlos. Si se nos unta, pues lo podemos limpiar después con el bisturí o algo, le quitamos, pero tratemos de no untarlos. Listo, entonces le vamos a aplicar en toda la superficie, en todo el contorno. En esta parte, si se nos tapan los agujeritos, entonces después con un palito de brocheta podemos simplemente hundirlo y destapar los huequitos. Al piso, como siempre les digo, pues no le aplico. Si ustedes quieren, lo pueden también, le pueden aplicar el estuco.
pero generalmente yo no lo hago porque les aplico esto lo cubro con arena artificial o con el césped artificial, entonces no hay necesidad. Pero si ustedes desde el principio le aplican el estuco, podría servir para pintar, ¿no? Para que al final no apliquen nada de estos materiales, arena o césped, sino simplemente ustedes con la pintura lo pueden pintar del color que quieran. Eso sí, al final de terminar de aplicar todo el contorno, entonces ahí sí aplican el estuco en la base. Listo, entonces aplicamos todo y dejamos secar muy bien. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de estucar. Vamos a dejar secar muy bien. Esto lo dejamos generalmente de un día para otro, pero mientras tanto podemos tomar los cartoncitos que habíamos guardado de las puertas y vamos a hacer las puertas. Entonces vamos a tomar palitos de paleta y los vamos a cortar que queden de acuerdo al tamaño de esta pieza de cartón, pero un poquito más pequeño. Listo, entonces lo que yo hago generalmente es tomar los palitos de paleta, cortarlos un poco menos de la altura, ¿sí? Que quede más grande el cartón a la parte de atrás, y también del ancho, que quede un poco más angosto, que quede un marquito viéndose, y dos palitos para pegar así en esta y en esta parte. Miren, aquí ya tengo una hecha. Entonces esta puertica queda más pequeña que lo que es el cartón. Le pegamos los dos pedacitos. Es muy fácil de hacer esta puerta, yo ya la he enseñado en otras ocasiones. Entonces utilizando este cartoncito es fácil. Aquí simplemente vamos a pegar las piezas que ya habíamos cortado. Esto lo vamos a dejar secar muy bien para después, si ustedes quieren, le pueden aplicar pintura o lo pueden dejar del color natural. Entonces así, miren que podemos dejar unos palitos un poquito más larguitos que el otro, ¿sí? Que no nos quede todo tan perfecto, cortado tan perfecto. Y miren, con algunas hendiduras, pues queda mucho mejor y queda todo dentro del cartoncito. Y estos otros dos palitos, pues aplicamos poco pegamento y lo vamos a pegar así como queda en esta. Y esto entonces lo vamos a conservar para ya al final utilizar. Listo, entonces ahora lo que sigue es dejar secar muy bien ya el estuco. Bueno, aquí entonces ya dejé pasar un día, está bien seco. Ahora voy a comenzar a pintar con un tono terracota. Vamos a pintar el tejado. Vamos a iniciar con lo que es este tono. Vamos a pintar el tejado y vamos a hacer de pronto algunos ladrillitos esporádicos así en diferentes partes. Entonces voy a pintar acá primero el tejado y después vamos a pintar unos, o sea, simulando como unos ladrillitos aquí en esta parte del pozo. También podemos hacer algunos esparcidos en diferentes puntos, de pronto con un pincelito más pequeño. Miren, descargamos para que no esté tan untado y podemos hacer como si fuera un pozo hecho está armado con ladrillos. No es necesario que queden perfectos. Así vamos a comenzar a pintarlos de esta manera. Miren, entonces vamos haciendo esta forma aquí en la parte de arriba también, pero no vamos a cubrir totalmente lo blanco, ¿no? Entonces vamos a hacer así. En otras partes hacemos también, podemos hacer unos cuantos, como si se hubiera caído el estuco y se alcanzan a ver algunos ladrillitos, así como lo hemos hecho ya en las otras casitas. Ya he hecho este efecto en algo así. ¿Sí? No necesitamos que quede muy perfecto. Así, de esta manera, así, de pronto en diferentes puntos. Lo hacemos aquí en el pozo, como ya les estaba mostrando. Entonces primero vamos a hacer así, vamos a empezar con una línea, ¿no? Entonces puede ser de abajo para arriba, de arriba para abajo. Empezamos a pintarlos así y después ya de ahí hacia abajo empezamos a intercalar. Miren, la secuencia de siempre que tienen los ladrillos, ¿no?
Entonces así, hasta acá, este va intermedio, acá pintamos un pedacito. Vamos a hacer el pozo que se vea que está hecho de ladrillitos. Entonces vamos intercalando. Listo amigos, y aquí terminamos de pintar el techo. Bueno, aquí ya terminé de pintar esto, miren. Entonces aquí pintamos el techo, aquí le hice el efecto de los ladrillitos. Miren cómo se ve. Muy fácil de hacer, sencillo, miren aquí. Hice unos cuantos así en diferentes puntos. Ahora vamos a envejecer el color blanco. ¿Listo? Entonces con el color café, con marrón oscuro, utilizamos un pincelito así como este. Puede ser un pincel redondo. Así, este es un número 10, pero el que ustedes tengan, sea redondo, plano, lo pueden utilizar. Simplemente untan el pincel, lo descargan y vamos a comenzar a pasarlo primero en todas las esquinas, todos los ángulos. Listo, entonces empezamos así para ir envejeciendo ya la pintura. Entonces, como ya lo hemos hecho en los otros proyectos, vamos a seguir la secuencia para que se vea del mismo estilo para armar este pesebre. Listo, entonces vamos a hacerlo así en todos los ángulos. Bueno, aquí entonces ya después de haber pasado por todos los ángulos, aquí también le hice un poco en los agujeros. Miren, entonces queda así. Y acá en la parte intermedia entonces simplemente vamos a pasar unas cuantas pinceladas, algo así, no mucho. Simplemente es para un poquito bajarle la tonalidad, digamos, que se vea viejo, ¿sí? Que se vea desgastado. Solo un poco, así en estas partes y acá en la parte de arriba también. Listo amigos, entonces si ya queda esta casita o el color envejecido aquí en la parte del tejado, vamos a untarlo y descargamos menos. Vamos a pasarlo así. Acá en la parte del tejado vamos a pasar la pintura un poquito más concentrada, miren. Así. Envejecemos este tono y ya va quedando de esta manera. Acá, como ustedes pudieron ver, también le pasé pintura por encima, un poco, sombra. Ya queda de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es seguir trabajando con lo que habíamos hecho con los palitos. Entonces acá tengo las puertas que ya se las había mostrado, los palitos estos que tengo acá y un palito de paleta, un pedacito para pegarlo aquí en la parte de arriba. Miren. Entonces todo esto lo voy a pintar también con este color. Simplemente le vamos a pasar la pintura así, no lo vamos a pintar en su totalidad. Miren. Así como ya lo he hecho en otros videos, lo pasamos en el sentido contrario de la madera. Ustedes ya lo han visto varias veces, pero ahí vuelvo y les repito el procedimiento. Esto para que nos quede algo así. Vamos a pintar estos palitos también. Listo, entonces aquí ya pinté las puertas, los palitos que van acá, el palito que va aquí en la parte de arriba, también le apliqué
a estos de acá. Y ahora lo que sigue es aplicar un poco de verde. Vamos a dar una sensación de humedad. Entonces vamos a tomar un pincel pequeño y con agua vamos a aguar bastante la pintura para pasarla por estas partes donde está el pozo y crear una ilusión de moho, de humedad. Miren así. Pasándolo entonces suavemente en diferentes puntos. Y debemos, como les digo, aguar bastante la pintura. Entonces damos pequeños toques así en estas partes donde generalmente se crea estas humedades, ¿no? Solo es para dar un poco de color. Entonces miren que yo siempre sumerjo el pincel en el agua y lo voy pasando. Entonces así vamos a crear esta sensación de humedad. Listo, así vamos a darle en diferentes punticos y así entonces de pronto acá en el techo también le podemos aplicar un poco. Bueno, aquí entonces ya le apliqué esa ilusión de humedad. Aquí en el pozo pueden ver un poquito en el techo, así podemos aplicar donde ustedes quieran, miren, así algo muy suave. Entonces da esa ilusión. Listo. Entonces ahora voy a pegar esto. Miren, voy a usar una plantica artificial miniatura y una ollita. Esta ollita es miniatura. Aquí para ponerlas en esta parte también voy a usar musgo, el musgo que ya vengo usando, que está hecho de estropajo. Si ustedes no lo consiguen, pues pueden comprar plantitas artificiales y pegarlas en diferentes puntos. Aquí simplemente pues ya con la silicona vamos a pegar estas piezas. Entonces ya ustedes deciden en qué puntos las quieren ubicar. Miren, por ejemplo, ahí para esta ollita la podemos pegar por acá también, al lado del pozo. Miren cómo queda. Una plantita así. Podemos poner diferentes pedacitos de musgo así esparcido en diferentes puntos. No es necesario poner demasiado, ¿no? Podemos aplicar así en diferentes partes. Es muy fácil. Puede ser por acá atrás. Miren, solamente es tomar, esto rinde mucho porque solamente necesitamos colocar pequeñas partes, no deben ser tan grandes. Listo, miren así en diferentes puntos, de pronto algo para que quede algo así más de verde. Bueno, yo creo que ahí está, o si ustedes quieren ubicar más por acá, diferentes puntos. Listo. Y ahora entonces lo que viene es colocar estos postecitos, las puertas y el tablón que viene acá arriba. Bueno, entonces con las puertas que ya habíamos elaborado, recuerden que las habíamos pegado en el cartoncito que quedaba de acá. Entonces lo que hacemos es retirar la capa de cartón y dejarla delgada. ¿Sí? Miren, aquí queda la delgadita. Entonces con esto vamos a tomar el cúter y vamos a cortar así. Vamos a quitarle el excedente del cartón, miren, que aquí queda sobrando. Entonces esto es lo que le vamos a cortar para que quede más exacta la puerta. Entonces miren, aquí vamos cortando de acuerdo a la forma que tenga esta puerta, ¿no? Con los palitos, de pronto unos quedaron más salidos que otros. Así mismo sacamos, miren. Y acá esta puertica pues entonces ya la ubicamos como queramos. Si ustedes quieren dejarla entreabierta o cerrada, entonces ya deciden cómo la quieren pegar. Listo, entonces voy a cortarle esto a esta pieza, vamos a pegarla ahorita. Y estos postecitos, simplemente lo que vamos a hacer es ubicarle aquí un poquito de silicona para que cuando los coloquemos pues no se vayan a salir. Y
lo vamos a dejar 1 centímetro sobresalido. ¿Ven? Así, más o menos 1 centímetro sobresalido aquí a la parte de arriba. Entonces también vamos a pegarle este tablón. Ya todo esto es adicional, ¿no? Esto es decorativo. Si ustedes quieren hacerlo o si no quieren, pues no lo pegan. Pero entonces estos toquecitos le realzan la casa. Miren que es una casa sencilla, fácil de hacer, pero entonces va a quedar bien bonito. Y no es complicado hacer todo esto. ¿Listo? Entonces termino de cortar esto y lo pegamos. Bueno, entonces ya vieron cómo pegamos las puertas, las dejé un poco abiertas para dar movimiento, ¿sí? Para que dé sensación de movimiento, listo. Ahora vamos a aplicar arena, en este caso voy a usar solamente la arena artificial. Esta arena la consiguen en almacenes de dólar o donde vendan implementos para peceras, listo. Entonces una arenita artificial, ustedes pueden pintarlo también si quieren o aplicar césped artificial y pegamento blanco. Bueno amigos, miren cómo quedó ya con la arenita. Acá arriba también le apliqué y queda así terminada esta nueva casa. La casa número 3 de la serie Armando un Belén completo. Miren cómo se ve acá el pozo. Una forma sencilla de hacer estas casitas para que todos la puedan elaborar en sus casas. Bueno amigos, espero que les haya agradado este proyecto. Si es así, regálenme su like. Nos pueden ayudar compartiendo este proyecto en sus redes sociales, compartiéndolo con sus amigos y las personas que quieran. Así, más personas van a conocer nuestro trabajo. También a todos ellos que no se han suscrito al canal, suscríbanse, que es totalmente gratis. Activen las notificaciones para que les llegue el aviso de cada vez que montamos un nuevo video. Así amigos, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo para todos
y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus manos.